Hola, bienvenidos a todos, feliz sábado. Un programa más de Conectados con Salud. En esta oportunidad vamos a estar hablando en cuanto a algo que a todos nos está pasando, que es qué pasa con nuestra salud mental en este momento, en esta transición de pandemia que estamos pasando. Así que tenemos una invitada muy especial que en unos minutitos voy a presentar. Quería contarles, antes de arrancar el tema, que se pueden comunicar con nosotros, enviarnos sus mensajes, sus propuestas de temas, sus preguntas, todo lo que nos quieran decir, al correo electrónico que es adventistadelomas@gmail.com, y también nos pueden encontrar en las redes sociales que nosotros utilizamos. En Facebook nos encuentran como Iglesia Adventista del Séptimo Día, Lomas de Zamora, y en YouTube estamos como Adventistas de Lomas. Así que, bueno, un tema que nos preocupa: ¿qué pasa con el encierro? ¿Qué pasa con todo esto que nos está pasando de tener que estar en casa, cumpliendo con cuarentena o saliendo a trabajar con transportes limitados? ¿Qué pasa con estos miedos que tenemos? Y para eso quiero presentarla a ella. Janina Gatti es médica psiquiatra, es amiga de la casa. Hola Janina, bienvenida. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte. Este, mi admiración como profesional, mi cariño como amiga. Te agradezco mucho que nos estés acompañando. Para mí es, pero un lujo tenerte, porque me consta la calidad de profesional que sos, así que estoy feliz de tenerte. La verdad, agradecer mucho tu tiempo, mucho que compartas tu conocimiento con nosotros, y más en un tema tan importante como el que vas a tocar hoy. Bueno, muchas gracias también Lore por la invitación y la verdad es que es un placer poder compartir esta info porque nos viene bien a todos. Mientras preparaba, yo te comentaba que mientras preparaba el tema decía, todo esto me falta por hacer y aprender y bueno, y mejorar, ¿no es cierto? Porque esto de la pandemia nos afecta a todos y por supuesto que hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar la salud mental. Aparte, sobre todo porque no estábamos preparados, nunca era impensada una situación así, y mucho Exacto. más con un tiempo tan largo. Yo recuerdo que cuando estaba mirando el noticiero a los 30 días que decían, hoy se cumplen 30 días de cuarentena, 30 días de encierro, y en ese momento jamás nadie se iba a imaginar que iban a faltar varios 30 más, por lo menos 2 30 más, Sí. era muchísimo. Así que bueno, agradecerte una vez más, y el tiempo es tuyo. Recordamos también a todos aquellos que luego de que exponga el tema la doctora Gatti, vamos a tener la recomendación de un libro, y luego de eso nos encontramos para hacerte las preguntas que nos van a hacer llegar y que nos están haciendo llegar, ¿sí? Así Bueno, que el tiempo perfecto. restante es tuyo. Bueno, muchas gracias Lore. Acá yo voy a compartir justamente un poco la información que estuve preparando acerca de qué pasa con nuestra salud mental en el tiempo de pandemia, ¿no? Bueno, sabemos, a ver, perdón, no, pero ahí está. La pandemia, como bien decía Lore, era algo inesperado para todos nosotros. Yo me acuerdo cuando estudiaba, ¿no es cierto?, en la facultad, la definición de epidemia, de endemia, de pandemia. La verdad es que nunca me imaginé que podía ser parte, digamos, de mi vida una pandemia. Es una crisis, por supuesto, porque viene a romper con lo estipulado, con los hábitos, con lo rutinario de cada uno de nosotros, y por supuesto que así como somos diferentes personas, también percibimos esta pandemia de diferentes formas y la afrontamos de diferentes maneras. Eh, si bien vino esta crisis, nosotros hay que evaluar cómo llegamos nosotros a esta pandemia
y en base a eso también va a ser cómo la afrontemos, ¿no? La pandemia vino a traernos un cambio en la realidad de nuestras vidas, de nuestras rutinas, trae mucha incertidumbre, no solamente a nivel de lo que significa la salud, el miedo a enfermarse, sino también trae consigo aparejado la pérdida del bienestar, de los bienes materiales, de la salud, de familiares muchas veces que mueren, ¿no es cierto?, por culpa de esta enfermedad, y de la socialización, entre otras pérdidas. Acá mencioné algunas nada más, pero por supuesto que trae muchas pérdidas, por lo tanto, también es como que la persona empieza, digamos, a experimentar como si fuera un duelo, ¿no?, por la pérdida de estas cuestiones en nuestras vidas. ¿Qué es una crisis? La crisis es algo que es habitual en el hombre. Nosotros estamos acostumbrados a las crisis porque ya de por sí estamos rodeados de crisis vitales, ¿no es cierto? Y crisis que van modificando nuestra existencia. Es algo habitual, como estábamos hablando. Es encontrarse abocado a situación sin salida o de salida sumamente riesgosa. Muchas veces la vivencia de crisis apunta a un inminente peligro y hace que seccione el tiempo. Eso me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque justamente es como que, no sé si ustedes lo vivenciaron así, pero es como si nuestro tiempo quedó en pausa, o sea, como que nuestra vida quedó en pausa, en un paréntesis, como si estuviéramos viviendo una burbuja o algo que nos frenó en el tiempo, ¿no? Y justamente son las crisis verdaderas aquellas las que hacen temer por una pérdida definitiva del hombre o su civilización. En toda crisis es importante destacar, ¿no es cierto?, que es necesario la flexibilidad y la adaptación para el cambio que la crisis conlleva. Tras una crisis hay un cambio. Y esto es lo que justamente esta crisis nos vino a traer en la pandemia, ¿no es cierto? Cambios en la forma de vida y cambios en las rutinas diarias. Ahora mucho se habla, y yo creo que la mayoría de todos nosotros sabemos un montón del coronavirus, sabemos un montón de las enfermedades que produce, los síntomas, las medicaciones que sí o que no, cuántos días de aislamiento. Hay un montón de información que realmente nos invadió durante todo este tiempo, en cierto sentido positiva y en mucho sentido negativa, el exceso de información me refiero, pero poco se habla un poco de la salud en su forma integral, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque se hizo mucho hincapié en la cuestión física de la salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, hace muchos años atrás, daba la definición de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. O sea, uno no está sano solamente si no tiene coronavirus o tiene otra enfermedad física, sino no está sano cuando hay malestar a nivel mental y cuando hay malestar a nivel social. Y el coronavirus no solamente vino a traer malestar físico, por así decir, sino también a nivel mental y social, ¿no es cierto? Por lo tanto, es, digamos, una pandemia, es una enfermedad que altera no solamente la parte física, sino la parte mental y social, sobre todo por las consecuencias, ¿no es cierto?, del confinamiento, que son medidas de cuidado para la parte física. Esto salió un poco borroso, no pude, la verdad, bajar bien la foto, pero básicamente resume cuando una persona tiene un estado de salud mental, es cuando puede afrontar las dificultades normales de su vida, cuando realmente es capaz de hacer una contribución a la comunidad, cuando puede trabajar en forma productiva, y cuando es consciente, digamos, de sus propias capacidades. Ahora, ¿hay consecuencias de la pandemia en las emociones? Sí, por supuesto que sí. Hay muchas consecuencias que trajo el coronavirus en las emociones. Imagínense que nosotros veníamos viviendo la vida de una forma y de repente todo cambia, ¿no? Y eso trae aparejado cambios en
nuestras emociones. Como decíamos, la salud no se puede seccionar en la parte física por un lado y la parte mental por otro. Somos seres integrales y también está lo social incluido. Entonces, obviamente el confinamiento, la cuarentena, muchas veces las personas que también están atravesando la enfermedad del coronavirus han experimentado cambios del estado de ánimo, cambios en la forma de dormir, ¿no es cierto? Presentando muchas veces insomnio, aumentando la ansiedad, la angustia, el miedo. Se han experimentado sentimientos de soledad a pesar de convivir con otros familiares. Han aumentado las obsesiones de muchas personas que ya tenían cierto trastorno, digamos, de ansiedad con obsesiones. La situación, digamos, de esperar que termine esto, de que pase la cuarentena y demás, y la cantidad, digamos, de estrés que lleva la organización, muchas veces laboral y familiar, hace que el individuo experimente fatiga mental y que su rendimiento cognitivo disminuya, por lo tanto, influya eso en las actividades académicas o laborales de la persona. El nivel de estrés ha aumentado considerablemente porque imagínense que antes uno tenía el espacio donde podía trabajar, el espacio físico donde los chicos iban a la escuela, el espacio físico donde uno se recreaba físicamente, el espacio, bueno, y así, ¿no es cierto?, donde uno podía tener reuniones espirituales con gente de la iglesia, y ahora la casa pasó a ser todos esos espacios, pasó a ser el espacio de vivir, el espacio de escuela, de trabajo y demás. Por lo tanto, eso también trae aparejado aumento de estrés porque toda la familia está compartiendo el mismo espacio y obviamente hay roces, ¿no? La pandemia también trae pensamientos negativos repetitivos, justamente porque es un largo periodo de tiempo en el cual la información que nos rodea también es negativa, y se hicieron más visibles muchas veces las problemáticas individuales, de pareja o de familia, que ya existían. Muchas veces también es importante destacar, ¿no es cierto?, que las cuestiones de violencia de género aumentaron en este periodo, y hay mayores índices de depresión y ansiedad en jóvenes de 18 a 25 años, que son justamente los que no son del grupo de riesgo de padecer coronavirus. Sin embargo, ellos experimentaron índices más altos de depresión y ansiedad porque justamente son aquellos jóvenes que más socializan, ¿no? Sociabilizan, y esta parte, digamos, se le vio prohibida. Esto que menciono acá está sacado, digamos, de información de distintos psicólogos y psiquiatras que estuvieron estudiando los efectos de las emociones, perdón, los efectos de la pandemia en las emociones. Otras consecuencias es que imagínense que esto es un esfuerzo fuerte y prolongado en el tiempo para tolerar, o sea, no es un esfuerzo que duró, como decía Lore, un mes, es algo que lleva muchos meses, que también nos lleva incertidumbre de pensar cuánto tiempo más. Entonces es un esfuerzo que lleva al agotamiento de la persona, como que se llegó a un límite, ¿no? Y hay deseos muchas veces de abandonar este control que se tenía en el principio. Por lo tanto, hay problemas para la autorregulación, hay muchas veces abandono en las conductas de cuidado, porque la persona está totalmente agotada, está cansada, y muchas veces esta fatiga mental y dificultades, digamos, en las cuestiones cognitivas hace que la persona tenga dificultades en la toma de decisiones, con la consiguiente impulsividad para tomar decisiones o reaccionar, ¿no? Bueno, básicamente hay un montón de recomendaciones y los invito a profundizar en el tema. La verdad es que así como abunda la información negativa, también si uno sabe buscar y utilizar los recursos tecnológicos que tenemos hoy por hoy,
abunda la información que nos puede ayudar a sobrellevar esto, simplemente buscando en YouTube, por ejemplo, hay un montón de videos. Por ejemplo, recomiendo INECO, ¿no es cierto?, que la Fundación INECO sacó, digamos, un ciclo de información y charlas a la comunidad, que ustedes pueden ver tranquilamente desde YouTube, con videitos cortos, pero que realmente ayudan a que podamos tomar o retomar buenos hábitos. Y así hay un montón de información que se sacó, digamos, por la pandemia, en todos los órdenes que nos pueden ayudar a mejorar. Bueno, como recomendaciones generales, la primera yo diría que es aceptar. Aceptar esta realidad que nos toca vivir. Aceptar no significa que estemos de acuerdo o que estemos felices con esto que está sucediendo, sino simplemente dejar de luchar para que la situación sea distinta, y simplemente relajar un poco de qué es lo que tenemos hoy por hoy que tenemos que afrontar. Esto de la información es súper importante, el siguiente punto, que era lo que estaba mencionando recién, ¿no es cierto? Manejar la información de manera adecuada. Se habla mucho de la infodemia. Realmente la información influye muchísimo, muchísimo en las emociones, y yo diría que, a ver, estar informado es necesario, pero realmente es también muy negativo cuando no se limita el tiempo de exposición. Entonces realmente limítenlo a lo menos posible, ¿sí? Porque también esto de la pandemia trajo la obsesión de la información, de saber un poco más cuándo está la vacuna, cuántos muertos, cuántos infectados, si capital, si esto, si China, si Japón, si Europa, y al final, o sea, la noticia invade la vida de la persona, y por supuesto las emociones que van a haber con malas noticias no esperemos que sean buenas. Así que limiten el tiempo de exposición lo mínimo y lo más mínimo. Y utilicen sí la información de manera adecuada, buscando justamente herramientas que abundan para sentirse mejor. No intenten controlar el proceso, ¿no? O sea, es algo que esto está totalmente fuera de control nuestro. Nosotros no podemos controlar cuándo va a dejar de suceder. Lamentablemente es una enfermedad que uno no puede controlar, porque tampoco está muy bien determinado del todo la forma de contagio, en algunas cosas no está muy claro, por lo tanto es como que algo se te va a escapar. Entonces, no controlemos eso, sino la actitud que tenemos durante el proceso de la pandemia. Algo interesante que también estuve escuchando, digamos, a psicólogos y a psiquiatras, es que tiene que ver con que es importante sacar una enseñanza de todo esto, ¿no? Que justamente esta crisis nos cambie para mejor. Que algo tenemos que aprender de esto. Y esto es algo realmente profundo, que lleva tiempo, que no es que de la nada uno puede sacar una enseñanza, sino tiene que ver con los valores que cada uno tiene y fomentar, digamos, los valores positivos. Flexibilizar, justamente es otra, digamos, de las recomendaciones, y hablaba justamente alguna de las autoras que estuve escuchando, leyendo, que las personas más rígidas, más obsesivas, por así decir, son las que quizás más la pasan mal en esto, porque esto es como que va cambiando todos los días, uno no tiene el control sobre lo que está pasando y demás. Entonces hay que tratar de flexibilizar en esto de tener el control de lo que va a pasar con la enfermedad y demás, porque es algo que escapa al control de cada uno de nosotros. Otra cosa súper importante, que realmente es muy interesante, es tratar de conectarse con el presente. Es algo súper difícil de hacer, y no es algo que nos salga si no es con un ejercicio continuo, ¿no? Realmente yo siempre les digo a mis pacientes que esto es como, es un ejercicio que es muy fácil de hablarlo y difícil de hacerlo, porque representa un ejercicio minuto a minuto de la persona, día a día. Y tiene que ver con justamente poder tener atención plena en el momento presente, actual,
sin estar tan conectado con el pasado, con hechos del pasado, ni tampoco con cuestiones del futuro. Porque tanto lo del pasado como lo del futuro aumenta o la ansiedad o sentimientos de depresión. Por lo tanto, es importante conectarse con el presente con técnicas de relajación. También los invito a buscar sobre mindfulness en YouTube. Hay un montón de videos que explican un poco más, que tienen que ver justamente con enfocarse en el momento presente. En la Biblia misma se habla, ¿no es cierto?, de que uno debe vivir un día a la vez, ¿no? Y justamente esta escuela, ¿no es cierto?, nos enseña a tratar de enfocarse con el presente. No podemos resolver el pasado ni predecir lo que va a pasar en el futuro, sino podemos estar presentes en el momento presente. Bueno, otra de las cosas que nos puede ayudar a sobrellevar un poco mejor la pandemia es establecer rutinas. Y las rutinas son súper importantes, sobre todo cuando uno tiene hijos chicos, y aunque no los tenga, para cualquier ser humano la rutina organiza el día de la persona, y es importante que sea lo más similar a lo que era nuestra vida prepandemia. Si uno se bañaba a la mañana, se vestía, se acomodaba el pelo, se maquillaba, bueno, hay que seguir haciéndolo. O hacer una organización familiar, muchas veces cuando convive con otro, o si vive solo, personal, semanal y diaria, donde anote los horarios de comidas, de horarios de sueño, horarios de higiene, y también vaya incluyendo en ese organigrama, por así decir, horarios de ejercicio físico, momentos de recreación, de esparcimiento. Esto es muy importante, sobre todo cuando hay chicos, porque justamente al no tener horarios por la escuela y demás, es prácticamente como si fuera todo ocio y esparcimiento, y eso tampoco es bueno para los chicos, ¿no? Es importante que se puedan establecer rutinas y que los chicos también tengan sus horarios, así como los adultos, y poder descansar de noche, y bueno, y llevarlo lo más posible una rutina similar a la prepandemia. Agradecer lo positivo justamente también favorece al estado de ánimo, no dejar de planificar proyectos y pensar en ellos, y tomar esto como una oportunidad y no como una tragedia. Hay una técnica que se utiliza mucho en psicología, que es la reestructuración cognitiva, justamente que habla de que uno puede controlar sus pensamientos, ¿no? Y eso también en la Biblia es mencionado, ¿no es cierto?, de que uno debe pensar en todo lo bueno, ¿no es cierto? Hay que controlar la mente, los pensamientos de cada uno, porque estos pensamientos influyen en cómo nos sentimos y influyen sobre lo que hacemos. Por lo tanto, si yo pienso de una forma catastrófica y no me voy a sentir bien y por lo tanto voy a evitar ciertas cuestiones. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo antes de salir, ¿no es cierto? No sé, se me está ocurriendo ahora en este momento el ejemplo, ¿no? Antes de salir a hacer la compra que tengo que hacer, de la compra de la semana, pienso, me voy a contagiar de coronavirus, ¿cómo voy a estar predispuesta emocionalmente para salir? Seguramente voy a estar nerviosa, voy a estar ansiosa, y eso de alguna forma también va a bloquearme a mí emocionalmente en el actuar, y hasta puedo tener, no sé, o algún error, ¿no es cierto?, en estos rituales que uno tiene que hacer para entrar, para salir, y al final no sirvió de nada tener ese pensamiento, sino, sin embargo, si uno va con un pensamiento de que uno tiene que hacer todo lo posible, por ejemplo, para no contagiarse, o sea, no tenemos la certeza de que si salimos nos contagiamos y demás, uno se relaja un poco y puede actuar, digamos, de una forma más tranquila y bueno, justamente no evitando el salir. Lo que está pasando muchas veces es que las personas están con mucho miedo a salir y evitan directamente
todo tipo de salidas básicas, ¿no? De esto de hacer las compras o de salir a dar una vuelta para caminar alrededor de la manzana, lo cual es súper importante, porque justamente su pensamiento es, te vas a contagiar. Entonces, fíjense cómo influye el pensamiento en el sentir de la persona y en la acción, obviamente. Algo que está bueno hacer es siempre, cuando uno se entra a sentir mal, es tratar de buscar qué pensó y cuestionar y criticar ese pensamiento. Ejemplo, si salgo, me voy a contagiar de coronavirus, decir, ¿qué evidencia tengo yo de que si voy a salir me voy a contagiar? La verdad es que no lo sé. Al cuestionar el pensamiento bajamos un poco el tema de esta emoción también negativa que surge a raíz del pensamiento. Justamente ver las cosas con una mirada más positiva ayuda, ¿no es cierto?, dar lugar al optimismo, como habíamos dicho hace un rato, pensar en las cosas positivas que uno tiene, agradecer, hacer una lista de cosas positivas que uno tiene, ayuda a ver un poquito la realidad un poco más con mayor realidad, ¿no? Aceptando esa realidad. Plantearse las metas, como habíamos hablado, no dejar de planificar y de proyectar el futuro. Se sabe, digamos, que aquellas personas que, esto por estudios, ¿no es cierto?, que se han hecho, que fomentan un poco la espiritualidad, tienen un factor de protección ante las cuestiones emocionales, porque fomentan justamente la espiritualidad y porque le dan un sentido a esta crisis que estamos atravesando. No dejar de participar, digamos, del ocio y de las actividades recreativas, aunque no sea de forma presencial, ¿no es cierto? Siempre se dice esto del aislamiento físico, pero no debe ser un aislamiento social, por lo tanto nosotros es importante, ¿no es cierto?, que la persona trate de mantener sus rutinas. Por ejemplo, antes iba al gimnasio, bueno, que haga gimnasia por Zoom, que siga haciendo actividad física de forma social. Si antes esa persona iba y asistía a una iglesia, bueno, que no deje de participar de las reuniones de la iglesia de forma virtual. Lo mismo, por supuesto, con la cuestión académica y demás. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Esto es fácil decirlo, pero realmente hoy por hoy, con tanto tiempo de aislamiento, es difícil hacerlo. Sin embargo, esas pequeñas cositas hacen que el día sea un poco más llevadero. Ahora, ¿qué hay para decir de la pandemia y los niños? La verdad que este tema es súper extenso y no sé, Lore, cómo vamos, pero voy a tocar 2 o 3 puntos porque la mayoría de las personas también están rodeadas por niños, o tienen niños, o los nietos, o los hijos, o los sobrinos y demás, y los chicos también son personas que están sumamente afectados en esta pandemia. Al principio era toda una novedad, ¿no?, dejar de ir a la escuela y demás, pero ahora ya están aburridos, están cansados, están perdiendo mucho la autonomía porque los padres están permanentemente pendientes de la actividad escolar, de la rutina, donde antes ellos se desenvolvían de otra forma, son los papás los que les están diciendo subir la tarea, bajá, hacé, y entonces eso no solamente es estresante para los papás, sino para los chicos también. Muchos chicos evitan las salidas recreativas por miedo al contagio, porque lo ven a la afuera como algo peligroso, y están perdiendo muchos niños y adolescentes las habilidades sociales, en el timing social, con dificultad en la autorregulación de la conducta, ¿no? Es común que haya regresiones, que haya temor al contagio, es normal que eso suceda, cada uno reacciona también como puede, y recomendaciones, nuevamente, las rutinas son súper importantes, hacer las tareas, por ejemplo, apenas el docente las mande, tratar de explicarles de que esto, digamos, ahora uno tiene que tratar de volver a la normalidad, así como se hace en febrero o marzo antes de entrar a las clases, bueno, lo mismo, ¿no? Empezar a acostarse temprano, sacar un poco el tema de las pantallas y prepararlos para salir, ¿no es cierto? Seguir, por favor, con los controles de pediatría, con esquemas de vacunación y demás,
Y obviamente que cada edad es distinta, entre los niños más chiquititos seguramente la vuelta al cole será con más periodo de adaptación, y, y los niños más grandes y adolescentes realmente van a disfrutar mucho de la vuelta, porque deben estar muy cansados de estar en casa y queriendo y extrañando el poder estar con sus amigos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos si en la familia muere un ser querido y no nos podemos despedir, como está sucediendo, ¿no es cierto?, ante la situación del coronavirus? Es importante que en la familia, digamos, se dé lugar a la emoción negativa, a la tristeza, al llanto, y que de alguna forma se dé lugar al ritual de despedida, ya sea con alguna foto, algún mensaje religioso para la despedida del difunto, para habilitar ese espacio donde el chico también pueda permitirse estar mal, porque si no es como si al no atravesar esa despedida pareciera que la persona no hubiera muerto, y al retomar la vida habitual, ¿no es cierto?, pareciera que este individuo no se haya ido y el chico no entiende por qué lo dejó de ver, ¿no es cierto? Así que es súper importante que podamos dar lugar a este duelo diferente, pero expresarse. Esta creencia de si no expresamos el dolor, los chicos sufren menos, la verdad es que no es así. Los chicos tienen que entender y comprender que a las emociones hay que expresarlas. Como citas selectas para ir terminando, de todo lo que estuve hablando, Elena de White hace muchísimos años atrás escribió frases y citas muy actuales, y que nada, buscando un poquito de esto, me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? En algunos de los estudios que se estuvieron haciendo decían que las personas que tenían mayor preparación espiritual, o que tenían o que fomentaban su actividad espiritual, eran aquellas que estaban más preparadas emocionalmente para una pandemia, ¿no? Hay citas que Elena de White dejó y que realmente son un tesoro para cada uno de los que lo aprovechan. Sabemos, ¿no es cierto?, que en estos tiempos iban a haber enfermedades, pestilencias y demás, y el saber cierta información o el poder entender de que esto era parte, digamos, de algo que iba a suceder, ayuda a que la persona pueda estar más confiada y más tranquila. Y justamente Elena de White hablaba, ¿no es cierto?, hace tantos años, de que el enemigo, ¿no es cierto?, propaga por el... perdón, ¿no? Que el primer párrafo dice: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas quedarán reducidas a ruinas y desolación. Bueno, habla justamente de desgracias a nivel natural, ¿no es cierto?, con huracanes, terremotos, granizo, inundaciones y demás. Y después dice lo siguiente, fíjense cuán actual: que Satanás propaga por el aire emanaciones metíficas que tienen que ver con la vía inhalatoria, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más y más desastrosas. Es algo que de alguna forma Dios, por medio del espíritu de profecía, nos fue preparando sobre cuestiones que iban a pasar, ¿no? Con respecto al tema de los pensamientos, ¿qué dijo Elena de White? Justamente que tenemos que tener un recto, dice, necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están al control nuestro, por lo tanto es súper importante tratar de controlarlos, de pensar en positivo y de frenar un poco los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque eso prepara la mente y el alma para trabajar para el maestro, ¿no? Y fíjense que esto es necesario para nuestra paz y felicidad, ¿no? Que realmente podamos tener control sobre nuestros pensamientos.
que habla acerca, tanto se mencionó en este último tiempo de la pandemia, acerca de la limpieza, acerca de esto, de cómo mantener nuestros hogares limpios y por qué es importante. Fíjense, ella también lo hablaba. La limpieza perfecta, la abundancia del sol, la cuidadosa atención de condiciones sanitarias de todo detalle de vida doméstica son esenciales para librarse de las enfermedades. Cuán importante es que realmente podamos tener nuestra rutina, ¿no es cierto? Justamente esta rutina de higiene, de cuidado de la casa, porque justamente previene enfermedades, ¿no? Algo que ahora se está haciendo muy común en todo lo que se nos enseña. Y la abundancia de sol. El sol es el mejor bactericida. Y bueno, hay muchísimas citas que la verdad que sabía que el tiempo no daba, pero simplemente quise poner estas tres como para que podamos volver a los escritos de Elena de White, porque hay un montón de enseñanzas que son sumamente actuales. Y para finalizar, quería recordar un texto, ¿no es cierto?, que nos da mucha esperanza, una palabra con la cual quiero que cerremos este tema, que tiene que ver con fomentar y estimular nuestra esperanza, ¿no es cierto? Mateo 24:33 dice, cuando vean estas cosas, conoced que está cerca, que Jesús y su venida está cerca. Por lo tanto, cuán importante es que podamos aprovechar este tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios y de esta forma también mejorar nuestra salud mental. Bueno, muchas gracias. Tardes, desde el Departamento de Publicaciones, tenemos este libro para recomendarte esta semana. El libro se llama El Poder de la Esperanza, está escrito por un autor psicólogo y un periodista, y nos habla sobre los secretos del bienestar emocional ante los momentos de crisis. Este libro lo puedes conseguir en www.editorialaces.com. Que tengan buenas tardes y feliz sábado. Bueno, estamos de vuelta. Janina, gracias, fue súper claro, quedaron un montón de cosas claras, pero bueno, hay preguntas, nos hicieron llegar preguntas, tenemos preguntas para hacerte, y una es, vos dijiste, hablaste de la salud como la parte social también. ¿Qué pasa con la parte social ahora en esta época? Por ejemplo, pienso que hay gente que está trabajando con todo lo que es el celular, la computadora, las videollamadas, el Zoom, las clases virtuales que ahora hay. Hay gente que está estudiando y tiene que pasar mucho tiempo con clases virtuales. Y a la hora de sociabilizar dice, bueno, no quiero más Zoom, no quiero más videollamada, no quiero más. ¿Qué pasa con esto? Que yo a partir de que me tengo que sociabilizar a partir del medio virtual o electrónico, quiero descansar de todo y a su vez dejo de sociabilizar. ¿Qué pasa con esto? Sí, y no sería recomendable justamente el cortarse o dejar de relacionarse, porque lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? La salud integral de la persona incluye la salud social. Entonces es importante que se trate justamente de sostener en algo la sociabilización. Obviamente que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el juntarse en la casa de alguien, eso es lo que uno a veces extraña, ¿no? Y por eso a veces uno dice, bueno, no, ¿para qué si al final no es lo mismo y demás? No es lo mismo, pero justamente peor es no hacer nada, y por otro lado, también es importante recordar que no es el mismo espacio que el de la escuela, o sea, no es el mismo Zoom que el de la escuela, no es el mismo Zoom que el del trabajo, porque se dan otro tipo de conversaciones totalmente mucho más descontracturadas, donde uno también pregunta cómo está el otro y puede, digamos, interactuar de una forma que quizás
y si bien no es lo mismo, ayuda, ¿no es cierto?, a no perder esos vínculos. No solamente podemos socializar, digamos, con las pantallas, sino también a través de un llamado telefónico. Hay una paciente que la verdad es que está súper copada la idea que me dio, ¿no es cierto?, para sugerir también a otros. Ella, digamos, y su familia y su círculo más íntimo, de alguna forma adoptó esta medida, digamos, en la cuarentena de poder celebrar los cumpleaños, celebrar el Día del Padre, celebrar eventos particulares así, o sea, hacerse presente en la vida del otro sin estar presente. ¿Cómo? Mediante cosas simples, o sea, puede ser desde una carta, puede ser mandarle, no sé, unas flores, unos bombones, o ir y comprarle una caja de bombones y dejárselo en la puerta, y, o sea, es estar presente desde otra forma en la vida del otro, y bueno, hay que buscar y tratar de justamente ser un poco creativo, pero no dejar de socializar. Perfecto. Otra pregunta que surge a partir de esto también es, porque la gente está cansada, está agotada de tanta pantalla, y a la hora de la recreación miran una serie. Entonces, se sigue conectado igual. O sea, Sí. al margen de que esto que me agota, que me estresa, también es el mismo medio. ¿Qué podría, para nuestra salud mental, qué podría ser más sano que una serie o seguir como en este círculo vicioso, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay alguna alternativa más saludable mentalmente que hacer en esta cuarentena? Sí, justamente para que esto suceda es importante la planificación, ¿no es cierto?, de esas rutinas, porque, o si no, si uno no lo planifica, optamos por lo más fácil y rápido, que es el control remoto, ¿no?, en el momento del ocio y la recreación, por así decir. Es importante que pensemos qué son aquellas cosas que a nosotros nos gustan o nos gustaría cultivar en estos momentos que quizás hay un poco más de tiempo libre, y poder hacer cosas que quizás en otro momento no podíamos hacer, y redescubrirse también. Desde lo manual, ejemplo, alguna habilidad manual, ¿no es cierto?, que tenga que ver con algo del arte, o algo que tenga que ver justamente con las plantas, con aprender, cultivar plantas, aprender sobre las semillas. La cocina creo que fue algo que muchos experimentamos en el primer tiempo, ¿no es cierto?, y seguir aprendiendo. Hay personas que lo pueden, digamos, cultivar a través del canto, de aprender instrumentos musicales, de practicar ejercicios físicos, deportes, o sea, hay un montón de cosas que en realidad son muchas, pero que uno puede ir desenchufándose y desprendiéndose de la pantalla a la hora de la recreación. Y justamente en la planificación es importante esto, porque hay que darle, como hablaba con las noticias, ¿no es cierto?, un espacio de tiempo a las noticias, un espacio de tiempo a lo que es la pantalla, un espacio de tiempo a lo que es el cuidado personal, y también, cómo no, por supuesto, al cuidado espiritual, ¿no es cierto?, de también poder acercarse a un libro y buscar lectura que nos puede ayudar también. Tal cual, tal cual. Hablando de la planificación, hay gente que, bueno, tiene que cumplir horarios, ya sean virtuales, pero hay que cumplir horarios, hay gente que es esencial y tiene que salir y entrar, pero hay gente que quizás tiene más libertad. Entonces empiezan a tener alteraciones en el sueño, ¿por qué? Porque no estoy cansado y no duermo, o duermo poco, o duermo mal, o me acuesto a trasnoche y me levanto al mediodía, y empiezan a tener irregularidades del sueño. ¿Qué es lo más saludable a nivel mental como para poder tener más dominio de este sueño o que no llegue a ser una alteración? ¿Qué se puede hacer con esto?
Bueno, sabemos que, a ver, uno de los remedios naturales es justamente el sueño. Dios es un Dios de orden y estableció momentos para todo, ¿no es cierto? Para algo está el día y la noche. Esto fue creado desde un principio. Y en realidad a nivel biológico, nuestro cuerpo necesita, y nuestra cabeza muchísimo más, necesita el tiempo del sueño. Hay mucho estudio sobre este tema del sueño, la verdad es que yo no soy la mayor especialista, pero sí sé que durante las horas, que primero que no es lo mismo dormir a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana que dormir en el horario adecuado. ¿Por qué? Porque justamente nosotros estamos conectados con lo que es este ritmo circadiano, este ritmo de la puesta del sol o de la noche y del día, y nuestra biología está en sintonía con la naturaleza, por así decir. Nuestros ojos que perciben la luz solar mandan señales al cerebro, por así decir, que debemos permanecer en un estado de alerta y por ende estar preparados para la acción. Por lo tanto, es muy importante esto de la luz solar y la luz de las pantallas también. O sea, si uno está hasta las 2, 3 de la mañana con el celu, con la tablet, con la tele o lo que fuera, el cerebro interpreta, tengo que estar preparado para la acción. Y no se logra relajar de la forma en que lo haría, por ejemplo, leyendo un libro, o simplemente escuchando música, o relajándose de otra forma. Es súper importante que la persona pueda respetar sus horarios de sueño porque influyen negativamente en un montón de cosas. Unas de ellas tienen que ver con la cuestión y la función cognitiva. Voy a dar un ejemplo, y hay miles, pero solo uno que creo que es súper importante. ¿Vieron cuando el celu está lleno de información y no sirve para nada, ni siquiera para sacar una foto? Bueno, durante el sueño, el cerebro lo que hace es eliminar información que no le sirve, información inútil, ¿sí? Todo el día nosotros estamos en permanente absorción, por así decir, de información. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Bueno, yo ahora te estoy viendo a vos, Lorena, y que tenés hecho una colita en el pelo, y bueno, y eso es información que mi cerebro guardó en la memoria, por así decir. Y así también las cosas que estuvimos hablando. Ahora, a la hora de dormir, hay cosas que realmente a mí me importan para mi vida futura, guardar, y hay otras cosas que no me van a servir. ¿Y qué hace el cerebro durante las horas de la noche? Borra cosas que no van a servirme y guarda las que van a servirme. Por lo tanto, es importantísimo que la persona descanse durante la noche para hacer lugar, por así decir, en la memoria del cerebro, y que sea más rápido y que podamos realmente tener una mejor función cognitiva a la hora de estar, digamos, despiertos, o a la hora de estar en actividad académica o laboral. Ese es uno de los tantos ejemplos. Por lo tanto, las horas del sueño son súper importantes, y en el horario adecuado, no en cualquier momento del día. Tal cual, sí. El sueño creo que es lo que más se está viendo en la pandemia y lo que más nos afecta al margen de la pandemia y del encierro, es el trastorno del sueño que se está generando en un montón de personas, y sobre todo en un montón de niños. Porque los niños no tienen el desgaste físico y energético que deberían tener, y entonces hay un bastante desorden en el sueño de los niños, que al margen de los niños, quienes somos responsables somos los adultos, ¿no? Que estamos a cargo de ellos. Me pareció súper importante el tema de planificar, y creo que es también muy importante, que tiene que ver con la planificación, es el respetar las rutinas. Sí. Cuando nosotros respetamos las rutinas, este orden que vos hablabas, y que tenemos un Dios de orden, hace que nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra cabeza esté en orden también. Entonces eso va a darnos una mejor salud mental. Perfecto. Yanina, sí, así es. Quiero agradecerte una vez más. Fue súper beneficioso todo lo que nos dijiste, todos los tips que nos diste.
todas las causas, los efectos de los que nos planteaste, para los adultos, para los jóvenes, para los niños, para todo, así que estamos muy agradecidos en Conectados con Salud por haber tenido tu participación. Queremos agradecerte grandemente, esperamos tenerte nuevamente aquí en otra oportunidad, hablando de otra cosa. Dios quiera que no sea sobre pandemia, ya que estemos hablando de otras cosas de interés. Y nos despedimos, los invitamos el próximo sábado con otra nueva transmisión de Conectados con Salud, y les deseamos feliz sábado a todos, que terminen lindo su sábado. Hasta luego, hasta el sábado que viene. Chao.